Martes 31 de diciembre del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. Hermanos y hermanas, el día de hoy estamos viviendo el último día del año, 31 de diciembre, y es bueno detenernos el día de hoy y examinar un poco cómo vivimos este año, en qué fallamos, qué fue lo que nos hizo caer más en tentación, qué fue lo que nos perturbó más, qué fue lo que nos quitó la paz interior, qué tanto trabajamos en nuestra vida interior, en nuestra vida emocional, cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo cuidamos nuestra salud, cómo nos alimentamos. Tenemos que pensar en todo eso. También hay que pensar cómo están mis relaciones con papá, con mamá, cómo el coraje me sigue dominando, la envidia, los celos, el ser negativo, el ser egocéntrico, cómo eso no me ha ayudado. Porque muchos de nosotros sufrimos de una pandemia de, lo pudiera decir, de arrogancia, de deshumanización, de poca capacidad para entender al otro, una capacidad muy pobre para escucharnos los unos a los otros. ¿Qué me dices la relación con tu mujer, con tu esposo? ¿Cómo se vivió este año? ¿Qué tanto se entendieron? ¿Cómo se ayudaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Qué tanta fidelidad le tienes a tu esposa, a tus hijos, a tu familia o a tu esposo? ¿O qué me dices de las parrandas, de andar tomando, de andar consumiendo droga, de andar gastando dinero en lo que no deberías, de andar gastando? ¿Cuánto tiempo le diste a Dios? ¿Cuánto tiempo le invertiste a la oración para examinarte, especialmente cuando hubo actos que pues dan vergüenza y que el día de hoy, por un arrebato, por coraje, no supiste controlar o quizás sigues todavía con ese problema? Todo este inventario, toda esta examinación no es que quiera decir que ya al pensar con esto, al pensar sobre esto y darnos cuenta de todo lo que hicimos, vamos a ser perfectos. Pero ahora tenemos la obligación de actuar un poquito mejor o lo mejor que se pueda, porque ahora sabemos qué es lo que nos hizo caer. Tenemos que aprender a usar todos esos errores, no para sentirnos mal, sino para ser mejores, para no volverlos a hacer, para tener cuidado que cuando vamos por el camino y si hay lodo, tenemos que buscar la forma de no enlodarnos, de no caernos en aquello que nos amarra y que nos estanca en la vida. Hermanos y hermanas, por eso esta mañana creo que es una buena tarea el crear o el ponernos metas, pero primero, antes que tomar o plantearnos esas metas, tenemos que ver qué es lo que hice mal. Y ahora sí, basado en eso, es luchar por nuevas metas que nos van a ayudar y que vamos a tener para este nuevo año de nuestra vida. Y pues sí, es un año más, pero también para nosotros es un año menos de vida, de existencia. Hermanos y hermanas, ahora les invito a que escuchemos el Evangelio del día de hoy, que está tomado de Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo.
En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, pues estamos en el último día del año y se nos regala este Evangelio tan hermoso, que es el inicio del Evangelio de San Juan. Ahí es donde nos da su prólogo, su introducción. Y esta introducción del Evangelio de San Juan es tan rico y nos ayuda tanto en nuestras vidas. Y es que el objetivo de Juan, del evangelista Juan, es darnos a conocer que Dios, que Jesús es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Y si nos dimos cuenta que en esta introducción el evangelista Juan no nos habla de la encarnación del Hijo de Dios, no nos dice nada de ese mundo tan familiar de los pastores, del pesebre, los ángeles, pues no nos dice tampoco nada del niño Dios con María y José. San Juan no lo hace como los evangelios sinópticos. Juan nos invita a adentrarnos en el misterio desde otra hondura, desde algo más profundo. Por eso el día de hoy el evangelista Juan nos dice que al principio existía la palabra y la palabra era Dios, y en esa palabra había luz. Esa palabra puso en marcha la creación entera, y nosotros mismos somos fruto de esa palabra misteriosa. Esa palabra ahora se ha hecho carne y habitó entre nosotros. Yo creo que no hay día que no escuchemos que alguien nos hable de Dios. Siempre nos hablan de Dios, ten fe en Dios, ten esperanza, acércate a Dios, cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón a Dios y dejar que esa palabra encarne en nosotros. Es como cuando nos dice y nos insiste que el que no se niegue a sí mismo y toma su cruz no puede ser su discípulo. Y yo creo que aquí es donde está lo interesante, ¿no? Tú me pudieras decir, bueno, Padre, ¿yo cómo puedo negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo? Pues ahí es donde entra el efecto de la palabra. Cuando Jesús nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, es muchas veces dejar a un lado nuestro orgullo, dejar a un lado nuestra apatía. Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando una esposa o un esposo se corrigen entre sí, ¿qué es lo que sucede? Este no me va a ganar o no me la va a hacer el día de hoy, por lo tanto, no le voy a dar gusto. ¿O qué me dices cuando los hijos o las hijas provocan a los padres? Cuando se llenan de coraje porque no le dejaron salir a la fiesta o porque les quitaron el celular o porque pues no les dejaron hacer lo que ellos querían. ¿Y qué es lo que pasa? Se llenan de coraje, de rencor, le gritan a la madre, la ofenden o al padre y después nos quedamos lastimados. Y es aquí cuando Juan nos quiere decir que Cristo es la luz, que esa luz tiene que iluminarnos. Pero primero tenemos que aprender sobre esa luz. Esa luz es la que nos muestra el rostro de Dios para después nosotros podérsela explicar a los hijos.
porque yo puedo hablar de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, pero si mis actos y mis palabras no reflejan esa misericordia y ese amor de Dios, entonces ¿cómo se lo vamos a transmitir a los hijos o a los más jóvenes, a los más pequeños? Hoy en día da lástima porque los jovencitos, adolescentes o ya los que están un poquito más maduros, eh, ya no les importa a Dios. Como si quisiéramos sacar a Cristo de nuestras vidas, cuando en realidad, pues, sería un error muy grande que estuviéramos haciendo, que estaríamos haciendo. Y aquí no es algo difícil el poder explicar cómo Dios actúa en nuestras vidas o el explicar por qué vamos a misa, por qué rezamos, por qué los sacramentos. Y es algo que los papás, los adultos tenemos que saber para poderlo transmitir a los hijos. Es exactamente lo que Jesús está haciendo, lo que su Padre le transmitió es lo que nos transmite y es de esa forma como nosotros nos damos cuenta que Cristo nos está mostrando la bondad, el amor, el rostro de Dios, porque nos está dando su conocimiento. Pero ahora, cuando nosotros estamos recibiendo este conocimiento, esta sabiduría de Cristo, ¿cómo se la damos a los hijos? Hoy en día, pues yo sé que los papás no tienen otra forma de decirle a los hijos y los regañan, les gritan para que vayan a misa y estos niños, estos adolescentes terminan odiando o cansándose de algo tan importante para sus vidas. Pero a veces se sienten así y se cansan porque no les explican cuál es el sentido de esta Eucaristía, de la fe, de la enseñanza de Cristo, de la palabra de Cristo, que se convierte en luz para nuestras vidas, que se convierten en una guía para nuestras vidas. Y creo que este último día del año es una buena oportunidad para dejarnos iluminar por esa luz de Cristo que nos habla de perdón, que nos habla de paciencia, que nos habla de autocontrol, que nos habla de conocernos a nosotros mismos, de cuidarnos, de amarnos, de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar a nuestro prójimo, no como a nosotros mismos, sino que amar a nuestro prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Y cómo nos enseñó Cristo? Hasta la muerte. Por eso, hermanos y hermanas, que el día de hoy tengamos ese objetivo claro de dejarnos tocar más por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios, y que esa palabra se encarne en nosotros, que nos ayude a conocernos, que nos ayude a ver nuestros errores, porque es algo que tenemos que ver todos los días y dar lo mejor de nosotros. Que esta luz de Cristo nos dé la sabiduría, que nos guíe para que no nos pase lo que sucedió cuando vino. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Hermanos y hermanas, Cristo sigue vivo. Cristo está tan presente y encarnado en la sociedad, pero necesitamos dejarnos iluminar por Él. Necesitamos escuchar su palabra y que su palabra poco a poco se vaya encarnando en nuestro interior, porque al último el objetivo de Cristo, el objetivo de Dios, es que seamos felices, pero que alcancemos día con día la perfección de nuestras almas y que día con día vayamos creciendo y vayamos aprendiendo a dejar este mundo y que nada de este mundo, ni celulares, ni tecnología, ni dinero, ni terrenos, ni casas, domine nuestra vida. Que sea más que nada y lo que nos motive a vivir es que un día nos vamos a encontrar con nuestro Creador, que un día dejaremos de respirar, pero no será en vano, porque será la puerta a ese momento para encontrarnos con Dios. Y mientras seguimos en este mundo, mientras seguimos luchando, mientras seguimos viviendo, dejémonos iluminar por la luz de Cristo. Dejemos que aquel que existía ya desde el principio y que es la palabra, y que esa misma palabra nos creó y creó cuanto existe, siga actuando en nuestras vidas, porque Dios, por medio de Cristo, sigue vigente y sigue enseñándonos y sigue educándonos y sigue guiándonos para que no nos perdamos. Hermanos, qué evangelio tan hermoso para iniciar este nuevo año y ser más conscientes de nuestras metas, pero sobre todo para poder alcanzar nuestras metas, no lo hagamos solos, pidámosle ayuda a Dios.
No importa lo que sea, aunque te vayas a poner a dieta, ¿qué importa? Pídele a Dios que te ayude a alcanzar tus objetivos, que te ayude a ser consciente de que todo lo que tú te propongas este año lo puedas lograr, o lo más que se pueda. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga a todos, me los cuide, y que ojalá el día de hoy pues te des el tiempo de ir ahí a tu parroquia, a tu iglesia, y dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por este año que se va y pues hacer conciencia de lo que tenemos, en lo que tenemos que seguir creciendo. Pero también pedirle que nos siga ayudando. ¿Por qué? Porque este año quizá te trajo problemas, pérdidas de seres queridos que te siguen doliendo, amistades, o a lo mejor tu matrimonio, pues hubo algo y no funcionó, un hijo, una enfermedad. Es simple y sencillamente darle gracias a Dios por lo bueno y también, ¿por qué no?, por lo malo. Y a pesar de que Dios no nos da la maldad, no nos da lo malo, porque eso sí, Dios no hace lo malo, pero sí usa todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón para transformar nuestras vidas. Hermanos y hermanas, entonces prepárense para recibir este año nuevo con un corazón abierto y dispuesto a dejarse ser iluminado y guiado e instruido por la palabra que es Cristo, por la palabra que se encarna en nosotros y se queda con nosotros, que es ese mismo Cristo, es Dios, que ha querido quedarse en medio de su pueblo. Hermanos, les deseo una buena celebración de Año Nuevo y que Dios los bendiga a todos. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.